Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a ver cuáles son los 12 meridianos principales de acupuntura. Vamos a ver su recorrido por el cuerpo. Vamos a ver cuántos puntos tienen cada uno y cuál es su horario de máxima actividad energética. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Recordemos que los meridianos son bilaterales, recorren el cuerpo a ambos lados de la línea media. Todos los meridianos tienen un recorrido interno que conecta con el órgano al cual pertenecen y también tienen un recorrido externo por donde circula la energía. Sobre este recorrido externo se localizan los puntos de acupuntura, esos puntos que nosotros los acupuntores utilizamos para equilibrar el sistema energético del cuerpo. El recorrido de la energía comienza aproximadamente alrededor de las 3 de la mañana en el meridiano de pulmón. El meridiano de pulmón es el meridiano Tai Yin de la mano. El meridiano de pulmón es un meridiano de polaridad Yin. Su horario de máxima actividad energética es entre las 3 y las 5 de la mañana aproximadamente. Vamos a recordar que cuando hablamos de este horario tenemos que tener en cuenta que hablamos del horario solar. Hago esta aclaración porque muchos países tienen una hora adelantada o también pueden llegar a tener una hora atrasada. Este meridiano también pertenece al elemento del metal. Su entraña acoplada yang es el intestino grueso y es un meridiano que tiene 11 puntos. Vamos a ver ahora el recorrido de este meridiano, tanto interno como externo. En este meridiano es donde comienza la circulación energética. Aquí en la línea de color azul podemos ver el recorrido interno del meridiano de pulmón. Este meridiano nace en el recalentador medio y baja al intestino grueso para establecer relación Biaoli, el interior y el exterior. Recordemos que intestino grueso es la entraña asociada yang a este meridiano de pulmón. Desde el intestino grueso sube al estómago, atraviesa el diafragma y penetra en pulmón. El recorrido continúa subiendo por la tráquea, llega a la garganta y desde allí se dirige a la axila y se exterioriza en el punto 1 de pulmón. El punto 1 de pulmón se localiza a 6 chun hacia afuera de la línea central y a 1 chun por debajo del hueco de la clavícula. De allí se dirige hacia la cara anterior del hombro, desciende por el borde anterior radial del brazo y del antebrazo, pasando por el centro del pliegue del codo. Luego atraviesa la apófisis estiloide del radio y alcanza la muñeca. Pasa por la eminencia tenar. Sigue recorriendo el borde radial del dedo pulgar y termina en el ángulo ungueal radial del dedo pulgar, donde se localiza el punto 11 de pulmón. Desde el punto 7 de pulmón sale una rama energética, una rama colateral que comunica y pasa la energía al punto 1 de intestino grueso, que será el siguiente meridiano. El siguiente meridiano es el meridiano de intestino grueso, que es el meridiano Yang Ming de la mano. El meridiano de intestino grueso es un meridiano de polaridad Yang. Su horario de máxima actividad energética es alrededor entre las 5 y las 7 de la mañana. Este meridiano pertenece al elemento del metal. Su órgano acoplado Yin es el pulmón y es un meridiano que tiene 20 puntos. Vamos a ver ahora el recorrido energético tanto interno como externo. El meridiano de intestino grueso nace en el ángulo ungueal interno del dedo índice. Allí se localiza el punto 1 de intestino grueso, que es el punto que recibe la energía del meridiano de pulmón.
De allí asciende el meridiano por el borde radial del dedo índice y el borde radial del segundo metacarpiano hasta llegar a la tabaquera anatómica, que se encuentra en el borde radial de la muñeca, donde coincide con el punto 5 de intestino grueso. El meridiano continúa ascendiendo por el borde del antebrazo por la línea que une la tabaquera anatómica con el extremo radial del pliegue del codo, donde se encuentra el punto 11 de intestino grueso. Desde este punto el meridiano continúa su recorrido hacia arriba por el borde externo del brazo, pasando por la V del deltoide, lugar donde se encuentra el punto 14 de intestino grueso. El meridiano contornea el hombro por la parte de atrás, pasa por la espina del omóplato y llega al punto 14 de Dumay, que se encuentra por debajo de la vértebra C7 y es el punto de reunión de todos los meridianos Yang. De ahí el meridiano vuelve hacia la cara anterior del cuerpo, hacia la fosa supraclavicular, donde se une con el punto 12 de estómago. Y desde aquí nace una rama energética que se interioriza. El trayecto interno de esta rama energética que nace en la fosa supraclavicular penetra en el interior del tórax, comunica con pulmón, atraviesa el diafragma y se interioriza por el intestino grueso. Luego esta rama sigue descendiendo por la pierna hasta llegar al punto 37 de estómago, que es el punto G inferior de intestino grueso. El trayecto externo continúa desde el hueco supraclavicular, sube por el cuello detrás del músculo esternocleidomastoideo, llega a la mejilla y penetra en el maxilar inferior. El meridiano contornea los labios, cruza la línea media por el surco nasolabial y termina al otro lado de la nariz, en el surco nasogeniano en el punto 20 de intestino grueso. El siguiente meridiano es el meridiano de estómago, que es el meridiano Yang-Ming del pie. El meridiano de estómago es un meridiano de polaridad Yang. Su horario de máxima actividad energética es entre las 7 y las 9 de la mañana aproximadamente. Pertenece al elemento de la tierra. Su órgano acoplado Yin es el vaso y es un meridiano que tiene 45 puntos. Vamos a ver a continuación el recorrido interno y externo de este meridiano. Desde el punto 20 de intestino grueso, que se encuentra en la raíz de la nariz, sube una rama energética interna hasta el ángulo interno del ojo, donde se encuentra el punto 1 de vejiga. De allí se dirige hacia el borde inferior de la cavidad ocular, donde la energía emerge en el punto 1 de estómago, que se encuentra en el medio del borde inferior de la cavidad ocular. El meridiano baja por la mejilla en forma perpendicular, penetra en el maxilar superior, conecta con el punto 26 de Dumay, que se encuentra en el surco nasolabial, contornea el labio y se dirige al punto 24 de Renmai, que se encuentra en el surco mentoniano. Luego sigue por el borde inferior de la mejilla y llega al punto 5 de estómago, que se encuentra en el maxilar inferior, por delante del músculo macetero. Aquí se divide en dos ramas. Una rama asciende por el maxilar hasta la sien, llega a la entrada del cabello donde se encuentra el punto 8 de estómago y de allí una rama interna conecta con el punto 24 de Dumay. La otra rama continúa descendiendo por delante del músculo esternocleidomastoideo hasta el hueco supraclavicular, donde se encuentra el punto 12 de estómago. Aquí se divide en tres ramas. La primera rama, que es una rama interna, conecta con el punto 14 de Dumay, que es el punto de reunión de todos los meridianos Yang del cuerpo. La segunda rama, que también es una rama interna, penetra en el tórax, atraviesa el diafragma y llega al estómago y al vaso. La tercera rama, que es la rama superficial, baja verticalmente a 4 chun hacia afuera de la línea media, pasa por el pezón hasta el quinto espacio intercostal. Desde allí el meridiano continúa bajando por el abdomen, pero a 2 chun hacia afuera de la línea media, hasta llegar a la ingle. En la ingle se encuentra el punto 30 de estómago, y en este punto 30 de estómago se junta el trayecto superficial del meridiano con la rama interna del meridiano.
Desde el punto 30 de estómago continúa descendiendo por la cara anterior externa del muslo. Llega a la rodilla y pasa por fuera del tendón rotuliano. Continúa descendiendo por el borde externo de la cresta de la tibia, atraviesa el dorso del pie y llega al ángulo unguial externo del segundo dedo del pie, donde finaliza en el punto 45 de estómago. Luego tenemos dos ramas colaterales. La primera rama colateral nace en el punto 36 de estómago y desciende hasta el tercer dedo del pie. La segunda rama colateral sale del punto 42 de estómago tocando la arteria pedia, desciende hasta el ángulo unguial interno del dedo gordo del pie, donde hace conexión y pasa su energía al meridiano del vaso, al punto 1 de vaso, que será el siguiente meridiano que vamos a ver. El siguiente meridiano es el meridiano de vaso, que es el meridiano Tai-Yin del pie. El meridiano de vaso es un meridiano de polaridad Yin. Su horario de máxima actividad energética es entre las 9 y las 11 de la mañana aproximadamente. Pertenece al elemento tierra. Su entraña acoplada Yan es el estómago y es un meridiano que tiene 21 puntos. Vamos a ver ahora a continuación el recorrido de este meridiano, tanto interno como externo. El meridiano de vaso comienza su recorrido en el punto 1 de vaso, en el ángulo unguial interno del primer dedo del pie. Sube por el borde interno del pie, entre la carne blanca y la carne roja, pasa por delante del maleolo interno, asciende por el borde interno de la tibia y llega a la rodilla al lateral interno, donde se encuentra el punto 9 de vaso. Sigue por la parte anterointerna del muslo y llega al pliegue de la ingle. En el punto 13 de vaso hace un zigzag y se une a los puntos 3 y 4 de Renmai. Luego regresa a la línea del meridiano principal. Continúa ascendiendo por el abdomen a 4 chun hacia afuera del meridiano de Renmai. Llega a la altura del ombligo, donde se encuentra el punto 15 de vaso, situado a 4 chun hacia afuera del ombligo. Desde el punto 15 de vaso, una rama interna se dirige al punto 10 de Renmai. Penetra en el interior del abdomen para conectar con el vaso y el estómago, estableciendo así la relación vía Oli. El meridiano principal sigue ascendiendo por el abdomen y el tórax hasta el punto 20 de vaso, en el segundo espacio intercostal, y luego desciende hasta el sexto espacio intercostal en la línea axilar para terminar en el punto 21 de vaso, que es el punto del gran luo de vaso. Una rama interna parte desde el punto 20 de vaso que va al punto 1 de pulmón y asciende hasta ramificarse por la base de la lengua. Otra rama interna atraviesa el diafragma y sube a lo largo del esófago hasta llegar al corazón. El siguiente meridiano es el meridiano de corazón, que es el meridiano Zhao-Yin de la mano. El meridiano de corazón es un meridiano de polaridad Yin. Su horario de máxima actividad energética es entre las 11 y las 13 horas aproximadamente. Este meridiano pertenece al elemento fuego. Su entraña acoplada Yan es el intestino delgado y es un meridiano que tiene 9 puntos. Vamos a ver a continuación el recorrido tanto interno y externo de este meridiano. El meridiano de corazón inicia su recorrido en el mismo corazón y se ramifica en 3 ramas internas. Una rama atraviesa el diafragma y se ramifica por el intestino delgado, estableciendo así la relación Biolí. Hay otra rama que asciende desde el corazón a la garganta y conecta con la estructura ocular. La rama que se exterioriza va desde el corazón a pulmón y al hueco axilar. El meridiano emerge en el centro de la axila, en el punto 1 de corazón. Sigue por el borde póstero interno del brazo detrás del meridiano de maestro corazón y de pulmón. Llega al extremo interno del pliegue del codo en el punto 3 de corazón y sigue descendiendo por el borde póstero interno del antebrazo. Atraviesa el hueso pisiforme, la eminencia hipotenar, sigue por el borde radial del dedo meñique,
terminando en su ángulo unguial radial, donde se localiza el punto 9 de corazón. El siguiente meridiano es el meridiano de intestino delgado, que es el meridiano Tai-Yang de la mano. El meridiano de intestino delgado es un meridiano de polaridad Yang. Su horario de máxima actividad energética es entre las 13 y las 15 horas aproximadamente. Pertenece al elemento fuego. Su órgano acoplado Yin es el corazón y es un meridiano que tiene 19 puntos. Vamos a ver a continuación el recorrido de este meridiano, tanto interno como externo. Este meridiano nace en el ángulo unguial externo del dedo meñique. Sigue por el borde cubital de la mano entre la carne blanca y la carne roja hasta llegar a la muñeca. Pasa por la apófisis estiloide del cúbito, sigue por el borde postero externo del antebrazo hasta llegar al codo. Pasa por el codo entre la epitróclea y el olecranon. Sigue por el borde posterior externo del brazo hasta llegar al acromion. Contornea el omóplato y de allí se dirige al punto 14 de Dumai, que es el punto de reunión de todos los meridianos Yang. De ahí va al hueco supraclavicular, donde se divide en dos ramas. Una rama se interioriza penetrando en el tórax, va al corazón, con el cual establece relación violí. Luego atraviesa el diafragma, el estómago y llega al intestino delgado. La rama continúa bajando hasta el punto 39 de estómago, que es el punto G inferior de intestino delgado. El trayecto externo continúa desde el hueco supraclavicular, sube por la cara externa del cuello, llega a la mejilla en el punto 18 de intestino delgado, que se encuentra debajo del pómulo, donde se divide en dos ramas. Una va a la comisura externa del ojo y se une con el meridiano de vesícula biliar, y de ahí va a la oreja, al punto 19 de intestino delgado y penetra en el oído. La otra rama va al ángulo interno del ojo, donde se comunica con el meridiano de vejiga, con el punto 1 de vejiga. El siguiente meridiano es el meridiano de vejiga, que es el meridiano Tai-Yang del pie. El meridiano de vejiga es un meridiano de polaridad Yang. Su horario de máxima actividad energética es entre las 15 y las 17 horas aproximadamente. Pertenece al elemento agua. Su órgano Yin acoplado es el riñón y es un meridiano que tiene 67 puntos. Vamos a ver a continuación el recorrido de este meridiano, tanto la parte interna como la parte externa. Desde el punto 18 de intestino delgado hay una rama energética interna que conecta con el ángulo interno del ojo y de esta manera comunica con el meridiano de vejiga. El meridiano de vejiga se inicia en el ángulo interno del ojo en el punto 1 de vejiga. Sube por la frente, conecta con el punto 24 de Dumai y sube por la cabeza a 1,5 chun al lado del meridiano de Dumai hacia el vértex, donde conecta con el punto 20 de Dumai. En el punto 20 de Dumai se separan dos ramas del trayecto principal. Una se dirige a la parte superior del pabellón de la oreja y se cruza con el meridiano de vesícula biliar y se une con los puntos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de vesícula biliar. La otra rama penetra al interior de la cabeza, alcanza el cerebro y vuelve a exteriorizarse en el punto 17 de Dumai por detrás de la cabeza en el occipital. Desde el punto 20 de Dumai continúa el trayecto del meridiano principal por la cabeza, descendiendo al lado del meridiano de Dumai y hasta el punto 10 de vejiga, sobre el trapecio por encima de la línea del cabello. Desde el punto 10 de vejiga el meridiano principal se bifurca en dos líneas. La primera línea de vejiga se localizan los puntos Shu antiguo. Aquí se comunica con el punto 13 y 14 del meridiano de Dumai. Desde la vértebra D1 desciende verticalmente paralela a la columna a 1,5 chun por fuera del meridiano de Dumai. A la altura de la vértebra L2,
en el punto 23 de vejiga, una rama se interioriza y va al riñón, estableciendo así la relación vía-olí, y alcanza también la vejiga. El trayecto del meridiano principal continúa descendiendo a 1,5 chun fuera del meridiano de Dumai hasta la altura de la vértebra S4, punto en el que vuelve a subir y desciende por los agujeros del sacro. Llega al lado del coxi en el punto 35 de vejiga, pasa por las nalgas, el pliegue del glúteo y desciende por la cara posterior del muslo hasta el centro del hueco popliteo, donde se encuentra el punto 40 de vejiga. En la segunda línea de vejiga se localizan los puntos que tratan los aspectos psicoemocionales. Desde el punto 10 de vejiga sale una rama energética que se dirige hacia el borde interno de la espina del omóplato, al punto 41 de vejiga, a la altura de la segunda vértebra dorsal. Desde aquí sigue un trayecto paralelo a la primera línea de vejiga, pero a una distancia de 3 chun hacia afuera del meridiano de Dumai. Desciende hasta la nalga, continúa por el muslo y alcanza el hueco popliteo en el punto 40 de vejiga, donde se reúne con la primera línea del meridiano de vejiga. Reunidas las dos líneas, desde el punto 40 de vejiga, desciende por la parte posterior de la pierna entre los dos vientres del músculo de los gemelos. Se lateraliza un poco y desciende entre el tendón de Aquiles y el peroné. Pasa por detrás del maleolo externo y continúa por el lateral del pie, por el borde del quinto metatarsiano y finaliza en el punto 67 de vejiga, punto situado en el ángulo unguial externo del dedo meñique del pie. El siguiente meridiano es el meridiano de riñón, que es el meridiano Shaojin del pie. El meridiano de riñón es un meridiano de polaridad yin. Su horario de máxima actividad energética es entre las 17 y las 19 horas aproximadamente. Pertenece al elemento agua. Su entraña acoplada yang es la vejiga y es un meridiano que tiene 27 puntos. A continuación vamos a ver el recorrido de este meridiano, tanto la parte interna como la parte externa. El meridiano principal de riñón nace debajo del quinto dedo del pie y atraviesa oblicuamente la planta del pie. Se exterioriza en el punto 1 de riñón, que se encuentra localizado en la depresión en donde se unen el tercio anterior y medio de la planta del pie. Se dirige hacia el borde interno del pie y circula por debajo del tubérculo escafoideo. Pasa por debajo del maleolo interno, lo bordea, asciende por la parte posterointerna de la pierna, por el borde anterior del tendón de Aquiles y se une con el punto 6 de vaso, que es el punto de reunión de los 3 meridianos yin del pie. Sigue su trayecto ascendiendo hasta el extremo interno del hueco popliteo, donde se localiza el punto 10 de riñón, entre los tendones de los músculos semimembranoso y semitendinoso. Bordea la cara posterior interna del muslo y llega al perineo, donde se bifurca en 2 ramas. La primera rama, que es el trayecto externo, va hacia el pubis y asciende por el abdomen y el tórax entre los meridianos de Renmai y de estómago, a 0,5 chun hacia afuera del meridiano de Renmai en el abdomen y a 2 chun hacia afuera del meridiano de Renmai en el tórax. Llega a la fosa infraclavicular, donde termina el meridiano en el punto 27 de riñón. El trayecto interno. Desde el perineo penetra en el coxi alcanzando el punto 1 de Dumai y asciende por la columna hasta la segunda vértebra lumbar para llegar así al riñón y a la vejiga. Luego pasa a los puntos 3 y 4 de Renmai. Otra rama colateral va desde la segunda vértebra lumbar al hígado, atraviesa el diafragma, penetra en el pulmón, sigue por la laringe y la faringe hasta llegar a la raíz de la lengua. Y otra rama sale del pulmón, llega al corazón, centro del tórax
y allí conecta con el meridiano de Maestro Corazón. Se dispersa en el pecho y alcanza el punto 17 de Renmai. El siguiente meridiano es el meridiano de Maestro Corazón, que es el meridiano Hue Yin de la mano. El meridiano de Maestro Corazón es un meridiano de polaridad Yin. Su horario de máxima actividad energética es entre las 19 y las 21 horas aproximadamente. Pertenece al elemento fuego. Su entraña acoplada Yang es el triple recalentador y es un meridiano que tiene 9 puntos. A continuación vamos a ver el recorrido de este meridiano, tanto la parte interna como la parte externa. El meridiano de Maestro Corazón nace en el centro del pecho, entre los dos pezones, a la altura del punto 17 de Renmai, pero por dentro del tórax. Se divide en dos ramas. Una rama baja y atraviesa el diafragma, desciende al abdomen y se ramifica por los 3 recalentadores, estableciendo así la relación Bioli con el triple recalentador, o también conocido como el meridiano de Sanjiao. La rama que se exterioriza se dirige hacia afuera, siguiendo el cuarto espacio intercostal. El meridiano se exterioriza en el punto 1 de Maestro Corazón, cerca del pezón. Se dirige hacia la axila, desciende por el medio de la cara interna del brazo, llega al pliegue del codo, donde se localiza el punto 3 de Maestro Corazón, por el lado cubital del tendón del bíceps braquial. Baja por el centro de la cara yin del antebrazo, entre los dos tendones palmares, atraviesa la muñeca y la palma de la mano y llega a la punta del dedo corazón, donde se encuentra el punto 9 de Maestro Corazón. Desde el centro de la palma de la mano, donde se localiza el punto 8 de Maestro Corazón, sale una rama energética que se dirige al ángulo unguial externo del dedo anular, para conectar así con el meridiano del triple recalentador, en el punto 1 del triple recalentador. El siguiente meridiano es el meridiano del triple recalentador, que es el meridiano Sao Yang de la mano. El meridiano del triple recalentador es un meridiano de polaridad Yang. Su horario de máxima actividad energética es entre las 21 y las 23 horas aproximadamente. Pertenece al elemento del fuego. Su órgano acoplado Yin es el Maestro Corazón y es un meridiano que tiene 23 puntos. A continuación vamos a ver el recorrido de este meridiano, tanto la parte interna como la parte externa. El meridiano del triple recalentador nace en el ángulo ungueal externo del dedo anular, en el punto 1 del triple recalentador. Asciende entre el cuarto y el quinto metacarpiano. Llega al pliegue de la muñeca por el lado cubital del tendón extensor de los dedos. Sigue por la cara yang del antebrazo, pasando entre el cúbito y el radio. Llega al codo, pasando por la punta del olecrano. Sigue por el centro de la cara externa del brazo. Llega a la cara posterior del hombro. Continúa por el músculo trapecio, cruzándose con el punto 12 de intestino delgado. Desde allí pasa por el punto 21 de vesícula biliar y va hacia el hueco supraclavicular, donde se encuentra el punto 12 de estómago, donde una rama se interioriza. Desde el hueco supraclavicular, el punto 12 de estómago, una rama penetra en el tórax, estableciendo la relación Bioli con el meridiano de Maestro Corazón, en el punto 17 de Renmai. Atraviesa el diafragma, conecta con los 3 recalentadores y continúa descendiendo por la pierna hasta el punto 39 de vejiga, que es el punto G inferior del triple recalentador. Desde el punto 17 de Renmai llega otra rama energética al punto 12 de estómago. Allí continúa el trayecto externo, dirigiéndose a la parte posterior de la espalda al punto 14 de Dumai, que es el punto de reunión de todos los meridianos Yang. Luego asciende por la cara lateral del cuello, por detrás del músculo esternocleidomastoideo, pasa por detrás de la oreja hasta el punto 20 del triple recalentador, localizado en el vértice superior de la oreja.
De allí sale una rama energética que asciende hasta el punto 8 de estómago y luego desciende hasta el maxilar inferior y vuelve a subir al ángulo interior del ojo. Desde la base de la oreja, que se encuentra el punto 17 del triple recalentador, una rama penetra en el interior del oído y sale por delante del tragus. Alcanza la comisura externa del ojo, donde se comunica con el meridiano de vesícula biliar, en el punto 1 de vesícula biliar. El siguiente meridiano es el meridiano de la vesícula biliar, que es el meridiano Shaojiang del pie. El meridiano de vesícula biliar es un meridiano de polaridad yang. Su horario de máxima actividad energética es entre las 23 y la 1 de la mañana aproximadamente. Pertenece al elemento de la madera. Su órgano acoplado yin es el hígado y es un meridiano que tiene 44 puntos. A continuación vamos a ver el recorrido de este meridiano, tanto la parte interna como la parte externa. El meridiano de vesícula biliar comienza su recorrido en el punto 1 de vesícula biliar, al lado de la comisura externa del ojo. Luego se dirige hacia la oreja, sube hacia el punto 8 de estómago, desciende por la zona temporal y contornea la oreja por detrás hasta la apófisis mastoidea, donde se encuentra el punto 12 de vesícula biliar. Vuelve hacia adelante hasta la frente, al punto 14 de vesícula biliar, y desciende de nuevo hacia la nuca, al punto 20 de vesícula biliar. Desciende por el cuello, por el trapecio y luego se dirige al punto 14 de Dumai, que es el punto de reunión de todos los meridianos yang. Luego se dirige al hueco supraclavicular. Una rama sale del punto 20 de vesícula biliar por detrás de la oreja, penetra en esta y sale por delante hasta alcanzar la comisura externa del ojo. Desciende al punto 5 de estómago, sube de nuevo hasta debajo de la órbita ocular, desciende al ángulo del maxilar inferior donde se encuentra el punto 6 de estómago, baja por el cuello y se une con la rama anterior en el hueco supraclavicular. Desde el hueco supraclavicular, donde se encuentra el punto 12 de estómago, hay dos ramas. La rama interna penetra en el tórax, atraviesa el diafragma, llega al hígado y se ramifica en la vesícula biliar. Sigue descendiendo por el abdomen, se exterioriza en el punto 30 de estómago y alcanza la articulación de la cadera en el punto 30 de vesícula biliar. En cuanto a la rama externa, desciende desde el hueco supraclavicular hacia la línea axilar y en el cuarto espacio intercostal, haciendo un zigzag, recorre el tronco por el lateral. Llega al sacro y se une con la rama interna en el punto 30 de vesícula biliar. Desde la cadera desciende a lo largo de la cara externa del muslo, pasa por la rodilla y por la pierna. Pasa por delante y debajo del maleolo externo, sigue la cara dorsal del pie, entre el cuarto y el quinto metatarsiano, y termina en el ángulo unguial externo del cuarto dedo del pie. En el punto 41 de vesícula biliar sale una rama energética que conecta con el punto 1 de hígado, localizado en el ángulo unguial externo del primer dedo del pie. El siguiente meridiano es el meridiano de hígado, que es el meridiano Huiyin del pie. El meridiano de hígado es un meridiano de polaridad yin. Su horario de máxima actividad energética es entre la 1 y las 3 de la madrugada aproximadamente. Pertenece al elemento madera. Su entraña acoplada yang es la vesícula biliar y es un meridiano que tiene 14 puntos. A continuación vamos a ver el recorrido de este meridiano, tanto la parte interna como la parte externa. El meridiano de hígado empieza su recorrido en el punto 1 de hígado, que se localiza en el ángulo unguial externo del primer dedo del pie. Sigue su recorrido por el primer espacio intermetatarsiano y el dorso del pie. Pasa por delante del maleolo interno y por delante del meridiano de vaso. Se une con el meridiano de vaso en el punto 6 de vaso, punto de reunión de los 3 meridianos yin de la pierna.
Sigue por el borde interno de la tibia hasta llegar a las distancias de 8 chun, por encima del malleolo interno, donde se cruza con el meridiano de Baso y pasa por detrás de este. Alcanza el extremo interno del pliegue del hueco popliteo en el punto 8 de hígado. Sigue por la parte media de la cara interna del muslo. Llega al pliegue de la ingle, pasa por los puntos 12 y 13 de Baso, penetra en el pubis y contornea los órganos genitales externos. Penetra en el hipogastrio, donde se cruza con el meridiano de Renmai y con los puntos 2, 3 y 4 de Renmai. Sigue el trayecto ascendente y oblicuo hasta alcanzar la punta de la 11ª costilla, donde se localiza el punto 13 de hígado. Sube al 6º espacio intercostal al punto 14 de hígado y es donde finaliza el recorrido del meridiano externo. De allí salen 3 ramas energéticas. Una rama penetra en el hígado y vesícula biliar para establecer la relación Biolí. Otra rama interna asciende, se ramifica en las costillas y pulmones, pasa por detrás de la tráquea y va a la garganta, alcanzando el sinus maxilar, el globo ocular y el cerebro. Del sinus maxilar salen 2 ramas. Una rama sube por la frente, va al vértex y llega al punto 20 de Dumai. La otra rama desciende por la mejilla y contornea los labios por el interior. La tercera rama asciende, atraviesa el diafragma, penetra en los pulmones, vuelve a descender y conecta con el estómago.